Estamos acá con Ana Paula, de regreso, ¿no, Ana? ¿Cómo De estás? regreso. ¿Cómo va tanto tiempo? De regreso a Me octubre. tomé mi tiempo para volver. Bien, no, 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 la verdad que siempre es un placer tenerte acá y tenés tu bloque de derechos humanos y bueno, comentanos un poco qué nos trajiste para hoy. Dale. Eh, bueno, la propuesta era hablar. Ay, espera, ¿se escucha? La propuesta era hablar en esta columna sobre un debate ahí que está siempre vigente, que es el cambio de la ley de responsabilidad penal juvenil. Eh, Nada, es un tema que personalmente lo tengo como bastante trabajado, estoy en equipos de investigación que trabajan sobre esa temática, es a lo que me dediqué a investigar, así que a veces cuando es así se hace como más complicado poder resumir, intentaré resumir lo más que puedo, pero el foco, digamos, y lo que traía acá para hablar era no tanto los números, lo cuantitativo o el análisis de las leyes, sino en qué contexto está planteado, digamos, este cambio de normativa, que como les decía, no es nada nuevo, ¿no? Permanentemente es como que la temática de los adolescentes y el sistema penal siempre está, digamos, ahí abierto al debate, a la posibilidad de cambio, siempre desde una visión más punitivista y en este momento particularmente mucho más, ¿no? Entonces, ahí como poniendo algunos ejes, me planteaba algunos puntos importantes para analizarlo en este contexto. Bueno, y en principio entonces traía como esto de pensar cómo permanentemente, digamos, esa discusión es compleja y encierra múltiples disputas de sentido que todo el tiempo están como en constante modificación, ¿no? Si nosotros hacemos así un reconto muy, muy chiquitito históricamente, desde las oleadas reformistas que se dieron en Latinoamérica en la década del 90 y principio de los 2000, que digamos adecuaron las leyes que son de la infancia y de la adolescencia. Nosotros en ese momento cambiamos el paradigma de patronato por el paradigma de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en toda Latinoamérica ese cambio de normativas lo que hizo paradójicamente fue que todos aquellos que cambiaron la normativa bajaron la edad de punibilidad de los adolescentes, ¿no? Y aquellos países que tardaron más en adecuar esa normativa, y en el caso de Argentina y Cuba, por ejemplo, que específicamente la de responsabilidad penal juvenil nunca la adecuaron, dejaron su edad de punibilidad a los 16 años, ¿no? Entonces como que siempre estamos en este debate de es necesario adaptar nuestras leyes de régimen penal juvenil para adolescentes, pero nunca las terminamos de adaptar porque ese cambio, esa posibilidad de adaptarlo al paradigma de derechos, siempre trae la chance, digamos, la posibilidad ahí latente y vigente de, bueno, adaptamos bajando la edad de punibilidad a los 14, 13 y ahora hasta propuesto por diputados del Poder Legislativo que representan a la Libertad Avanza, la edad hermosa de 12 años, ¿no? Como, bueno, no sabemos qué hacer con nuestros pibes, entonces cada vez más chiquitos vamos y los metemos en la cárcel. Lo novedoso, digamos, en esta oportunidad, como decía, es que se plantea una nueva reforma, pero en un contexto de endurecimiento de los discursos y las prácticas, tanto sea del Estado como por parte de la sociedad civil, con, como vienen ustedes hablando y analizando ya en las distintas columnas y en el programa en general, con el avance de los discursos de odio, avalando las múltiples violencias y retrocediendo en las conquistas de derechos logrados en las últimas décadas, ¿no? Entonces, como que en este contexto de exacerbación de las violencias, habilita a que se discutan nuevos proyectos de leyes que reforman, digamos, con un lo que se llama un punitivismo legislativo, es decir, legislar para punir, ¿no? Ya no legislar para otorgar derechos, como fue el famoso paquete de leyes 26.000, sino para hacer cada vez más punitivistas, para ir contra la sociedad y para promover la exclusión social, ¿no? Y un análisis que yo hacía, me voy a saltear toda una parte así no me como tanto tiempo, un análisis que yo hacía era cómo esta problemática se da en este contexto de punitivismo exacerbado, pero que si uno no analiza, digamos, no es solo, bueno, el paquete de reformas de los jóvenes, los adolescentes, sino todas las materias, digamos, la materia legislativa, los avances en materia penal, que en el mes de marzo fueron, digamos,
contra la sociedad en general, ¿no? Como excluyendo y estigmatizando a esas identidades otras peligrosas. Entonces traía ahí como 3 o 4 situaciones, son un montón, y ya las venimos hablando, ¿no? También en la columna de Derechos Humanos, pero 3 o 4 situaciones, las últimas que sucedieron hasta en el mes de marzo. Por ejemplo, en el mes de marzo de este año se aprobó la ley vinculada a la materia de lo que se llama reincidencia y reiterancia, que concretamente, básicamente, lo que van a hacer es aumentar la pena para los reincidentes sumando aritméticamente. Entonces, si una persona tiene una pena de 15 años y después cometió otro delito y tiene una pena de 10 años, eso antes no se sumaba 10 más 15 o 25 años en la cárcel, sino que se ponderaba, bueno, digamos, se tenían en cuenta un montón de cuestiones. Ahora es la suma aritmética, listo, pasaste en la cárcel toda tu vida. Después, otra ley que se aprobó también en el mes de marzo, o sea, en el mes de marzo el Congreso Nacional no fue tan públicamente conocido, no se habló tanto en los medios, pero en el mes de marzo el Congreso Nacional tuvo un avance tremendo en retrocesos de derechos en lo que es en materia penal, ¿no? Una fue esa, otra fue la aprobación de lo que se llama la ley antimafias, ¿no? Que antes lo que eran consideradas las mafias estaban dentro de nuestro Código Penal, dentro de lo que son las asociaciones ilícitas, y ahora esa ley, si uno, así dicho muy burdamente y rápidamente, pero si uno la lee, parecería que asocia, ¿no?, a las mafias italianas. Y con este discurso de todo lo que está sucediendo en Rosario, ¿no?, el avance del narcotráfico, bueno, si uno lee eso, de verdad parecería como la Cosa Nostra, entonces que van contra todo, y ahí obviamente que caen todos, ¿no? Desde los pibitos que venden droga desde más abajo, todos entran dentro de esa ley antimafia y todos a la cárcel. Bueno, y después hay otros paquetes de leyes, por ejemplo, el proyecto tendiente a modificar la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, es decir, que se tenga el ADN de personas que han cometido delitos de identidad sexual. Eso lo que pretenden hacer es ampliarlo, digamos, a todo el espectro de crímenes. Entonces, si alguna vez vos fuiste una persona que robaste un celular, tu ADN va a estar ahí, ¿no? Obviamente que esto trae un montón de debates como, bueno, ¿qué van a hacer después con esa base de datos, ¿no? O sea, ¿quién la maneja? ¿Cómo la manejan? Y otra cuestión importante que ha pasado en nuestro gobierno, que esto fue del año pasado, pero también lo traía por situaciones importantes que han sucedido, el proyecto vinculado a que las Fuerzas Armadas regulen la seguridad interior, ¿no? Entonces, digo, no se puede analizar el cambio de reforma penal juvenil sin entender todo este contexto de punitivismo legislativo donde permanentemente el gobierno nacional, ya sea desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo, están avanzando en el retroceso de derechos, ¿no? Por otro lado, lo que vemos digamos, en concordancia con este avance del punitivismo legislativo es cómo proliferan esos discursos que circulan, ¿no?, discursos de odio, como decíamos, que circulan en los medios de comunicación, donde sistemáticamente se publican notas en relación a adolescentes en conflicto con la ley penal. Que esto no es nuevo, o sea, no es que, ahora sí hablan de los pibes, sino que siempre los medios de comunicación traen eso, pero lo que se observa, digamos, en vale la redundancia, en los observatorios y lugares de investigación, es que cada vez son más crudos y cada vez están destinados a edades más tempranas, ¿no? Esto que decíamos, ya la nota no es el pibe de 15 años que robó, sino es el pibe de 12, el pibe de 10 y hasta dentro de poco va a ser el de 8, ¿no? Y entonces siempre la pregunta es, bueno, como sociedad, ¿qué hacemos con esos pibes? Porque entonces inmediatamente es, sí, ok, hay pibes de 8 que roban, ¿qué hacemos? La única solución es la cárcel, la única solución es los metemos en cana, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Un dato no menor para todo esto, que también fue súper trabajado, pero que es importante, es el cuantitativo, que solo así, lo digo muy, muy rápido y al pasar, que si uno observa las cifras de lo que es el delito penal, o sea, los crímenes cometidos por chicos menores de 16 años son absolutamente insignificantes, o sea, no llegan al 3%, y en ese 3% la mayoría del porcentaje de casos son de delitos contra la propiedad, o sea, pibes y pibas que roban celulares.
¿no? Pibes y pibes que roban algo, digo, no está bien, no estoy no soy garantista, no es que avalo el crimen, pero lo que quiero decir es cuál es en la balanza lo que implica un avance tan punitivo de la normativa para nuestros chicos y chicas, que lo que queremos es que vayan todos en cana, cuando lo que están haciendo es robar un celular, ¿no? Como esto de, bueno, ¿qué es más importante? Y además, en la mayoría de los casos, también se observa que los menores de 16 están acompañados por adultos. Entonces, tampoco es que solos se les ocurre, digamos, ir y robar. Ana, hay un problema ahí. Yo me tengo ganas de hablar tantas cosas. Perdón, no. Pero tenía ganas yo. ¿Querés hablar? No, porque justamente vos? por lo que está diciendo ella, ¿no? Porque vos hablas de cuantitativo. Sí. Cuantitativo en cuanto a la cantidad de casos. Y si nos ponemos a hablar cuantitativo en cuanto a la cantidad de bienes y de dinero robado, no debe ser ni el 0,0001, porque lo que más roban son otros. Bueno, sí, claro. Y te puedo Igual, un dato que no sé si tiene importancia. Me parece que estos casos donde baja la edad no son los más donde la prensa más va a carroñar para difundir y poner el foco. Sí, totalmente. Justamente, de hecho, lo que se venía observando es que en los últimos años, o sea, antes siempre había un caso que tomaban y entonces ese caso se multiplicaba miles de veces para que quede, ¿no?, en nuestro imaginario. No sé si ustedes recuerdan el caso de los dos Brian, ¿no? Un pibe de 14 años, Brian, que mató a otro chico, Brian, también de la misma edad o un año menos, no me acuerdo. Y ese caso fue tomado y multiplicado y multiplicado. Ahora lo que se viene observando es que hasta, como decís vos, toman casos, digamos, de chicos cada vez menores, pero hasta toman hipotéticos casos que ni siquiera sucedieron. Por ejemplo, una de las cosas que se venía analizando también este año con la serie Adolescencia. Bueno, los chicos que matan porque lo vemos en la serie, y está buenísima la serie, está para trabajar un montón, pero no deja de ser una serie, ¿no? Como que ya ni siquiera hay un caso real que lo multiplicamos para instalar esto en el sentido común, sino que hasta tomamos casos imaginarios o posibles casos de lo que sucedería si tal cosa. Hay una parte de la agenda política que entiende que la única manera de resolver los problemas sociales no tiene que ver con que el Estado esté presente resolviendo problemas sociales, justamente, sino que tiene que ser punitivo. Entonces, instalan de manera masiva estos mensajes en función de, bueno, pasó lo de King en La Plata, y eso fue un golpe chocante, para el conjunto de la sociedad, que hace que avalen determinadas políticas, pero me parece que es fundamental no solamente establecer las cosas con datos, sino que también poder dar una posición con respecto a esto. El Estado tiene que ser social antes que punitivo, ¿no? Me da esa impresión de que no se pone en discusión esas cuestiones a veces. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, justo una de las cosas que yo traía después también para hablar era esto, ¿no? Como que en esta oportunidad también es importante no olvidar el contexto social que están atravesando nuestros pibes y pibas, ¿no? Los jóvenes y los adolescentes, jóvenes, niños, niñas. Porque si no pasa esto, como que llevamos la discusión al eje de lo punitivo y nos olvidamos los datos concretos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que se venía hablando, esto de que más de la mitad de nuestros niños y niñas son pobres. Entonces ¿cuál es la oportunidad de futuro que le estamos ofreciendo a estos pibes, estas pibas que son pobres? Que la única solución es la cárcel. No, a mí me está preocupando. Vos traías lo del tema de la serie, lo estuvimos charlando en uno de los programas con respecto a eso, que me parece interesante para poder trabajar una serie de temas y contenidos. No sabía que se tomaba mucho el tema de la adolescencia en tema de lo punitivo, el ejemplo de Inglaterra, en el caso de la edad para detener, la forma y el mecanismo que se utilizó. Fue todo muy chocante, esta situación, no quiero spoilear nada de la serie, pero en definitiva hay un tema social en términos de eso, pero hay una cuestión de poder, cómo logran estos mensajes actuales, ¿no? Cómo logra también atravesar en el campo popular, ¿no? Hay compañeros dentro del campo popular que plantean que, en definitiva,
hay un problema concreto y el Estado tiene que resolver porque no puede resolver de otra manera. ¿Estoy equivocado con lo que digo o no? Yo escuché mal algunos personajes decir que bueno que hay que bajar la edad de imputabilidad. ¿Alguno? Yo no lo escuché. Lo que sí, desde hace tiempo hay un pedido de mayor seguridad. Eso es insoslayable. No creo que el problema sea justamente poner el foco sobre estos menores, que son casos excepcionales, que delinquen, y la reamplificación que hacen todos los medios. Pero sí, no nos podemos hacer los tontos. Ahí existe este reclamo desde hace bastante tiempo. Sí, justo pensaba en eso mismo. Digo, que también es algo que hemos discutido otras veces, ¿no? Que como sociedad nos debemos grandes debates. Un gran debate es qué es lo que pasa con la seguridad. Obviamente que si uno escucha todo esto y fue una persona víctima de una situación de robo o algo peor, claramente que va a decir, y bueno, está todo bien, pero yo quiero que se haga justicia. Yo creo que el gran debate que nos debemos como sociedad, por un lado, obviamente, es qué hacemos con la seguridad, y por otro lado también, qué es lo que pensamos de los mecanismos de castigo, digo, porque si nosotros realmente pensamos que la única solución para todo es la cárcel soluciona los problemas sociales, y que además esto, ¿no? Bueno, ya no quiero que vayan desde los 16 años presos, porque van presos, o sea, podemos ponerle nombres hermosos que tienen que ver con el paradigma de derechos y con las normativas internacionales, pero los pibes van presos, van a lugares que son como pequeñas cárceles, y si queremos que eso pase para los de 15, para los de 14, la gran pregunta social es, ¿qué es lo que esperamos entonces de ese castigo? Porque entonces justamente estamos esperando venganza, y entonces como cometió un delito que vaya preso y que le pase lo peor de lo que le puede pasar, o estamos esperando que esa persona tenga, digamos, primero que es un adolescente, ¿no? Entonces tiene que replantearse algunas cuestiones. Muchas veces lo que sucede con estos pibes y estas pibas es que si los agarra alguna persona piola, vamos a decir, dentro del sistema penal, recién ahí reciben derechos sociales que previamente les fueron negados, ¿no? Son pibes que no fueron a la escuela, que no comieron, que no tuvieron una vivienda digna, y cuando llegan al sistema penal, recién ahí alguien dice, pará, este chico tiene que ir a la escuela, este chico tiene que tener su DNI. Entonces, de vuelta, ¿no? Como que yo la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que nos esperamos? ¿Qué esperamos como sociedad de las cárceles? Yo te cuento algo, el otro día, el viernes, voy a la escuela a la media 1, dejo el auto en el Astur y me encuentro en la puerta del Astur un viejo amigo mío. Había salido hacía 2 semanas de estar preso, estaba entregando currículum hace 2 semanas y hace 2 semanas que no podía conseguir trabajo. Por supuesto que es una época muy difícil de conseguir empleo, pero la mayoría de ellos no pueden conseguir empleos en blanco. Entonces la reincidencia tiene que ver un poco con pocas oportunidades o nulas de oportunidades que tienen. De hecho, con la mayoría de las personas que me he vinculado, que tienen que ver justamente, el problema central tiene que ver con eso, cómo lograr darles oportunidades y fundamentalmente conseguir opciones. Yo la verdad que no sabía, uno no tiene herramientas puede tener, digo, desde el punto de vista teórico puede decir un montón de cosas. El problema es que hay cuestiones materiales que tienen que resolver y no se... es muy difícil resolver, Sí, y mucho menos en este contexto. Es distinto en jóvenes que en adultos, porque en jóvenes igual no queda, pero por ejemplo en adultos, ¿no? Como el caso que vos mencionás, decimos que lo que esperamos es que se reinserten a la sociedad, que igual es detestable esa palabra, como si alguna vez no estuvieron insertados en la sociedad, ¿no? Pero bueno, esto de la reinserción social, pero después se les pide una ficha de antecedentes penales en donde les salta eso, y si yo veo que tuvo algún delito, digo, no lo tomo. Entonces como que están esas contradicciones, ¿no? Pero Ana, hay ejemplos de reinserción, porque vos, por ejemplo, fíjate, se robaron 45.000 millones de dólares y nuevamente es ministro de Economía. Por lo tanto, con eso, Marce, hoy. No, es que me parece que es importante, o sea, los pibes
roban un celular y van presos y nadie es Bueno, lo garantista. tenemos- vuelvo Que a también repetir. tiene que ver Pero- con la construcción social que Exacto. hacemos del delito, o sea, ¿qué es el delito para nosotros? Exacto. ¿Qué es lo que vale más? Sí, La sí. propiedad privada, Exacto. ¿no? Como, bueno, y ahí también, los 45.000 millones también es propiedad privada, pero Exacto. digo, esto, ¿qué construcción social le hacemos del delito y cómo penamos Los 45.000 eso? millones de dólares desemboca en pibes que roban celulares. Absolutamente. Son 85 ahora, Marce, para... No, porque todavía no se lo llevaron. No, por eso. bueno, pero sé, No, yo soy... Te doy una semana. Yo soy la fuerza del Sí. cielo, a mí me dijeron que... Que son Que se van a, que la van a que- estirar un sí, poco más. sí. La dejamos a Ana, che, que siga con su columna, por favor. No, me acordaba como pequeño aporte post pastillita de la reinserción de un preso, el tema de Regreso Mirta que cantaba Claro, Baglietto, un exacto. tipo que sale de la cárcel, va a la casa de la ex mujer, después de una declaración, entender que el tiempo había pasado y que tenía una nueva pareja, encuentra como única salida a su vida encontrarse con el turco, un amigo que él denomina en la canción el turco, para salir otra vez a robar, ya dando por desechado que no tenía ninguna posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Es que la mayoría de las veces pasa eso. O sea, No, digo- lamentablemente, ¿no? Como esto de decir, y lo mismo pasa con nuestros pibes y pibas. O sea, uno, insisto en esto, cuando hay muchísimos chicos que recién se les otorgan un montón de derechos sociales que previamente les habían sido negados hasta que no estuvieron atravesados por el sistema penal. Cuando cometen un delito penal, cuando son agarrados por un juez, recién ahí el juez dictamina, este chico tiene que ir a la escuela, este chico tiene que tener DNI, este chico tiene que ir a salud, digo, y nadie antes en todos los resortes del Estado se les ocurrió otorgar algo que es básico, porque tiene que ver con los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, también como esto, como son excluidos de esos resortes sociales y arrojados a instancias del punitivismo y arreglátela como puedas, ¿no? Esto de los adolescentes y también los adultos en estas instancias donde muchas veces no hay salida. Hay un tema central, me parece que esto vos decías antes, ¿no? Hay un montón de debates que tenemos que poner en discusión, pero fundamentalmente, mientras que no haya, o sea, nosotros tenemos en la provincia un gobernador que es parte del campo popular, después uno puede coincidir o no con ciertas cosas, pero digo, en ese sentido, ahora, las gestiones constantemente tienen que ser coyunturales. Y es un problema, no se puede resolver las cuestiones coyunturales porque en definitiva vos tenés que tener un proyecto a largo plazo que pueda resolver, no solamente en materia de seguridad social, sino que también tiene que ver con la materia de educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Los famosos, el plan quinquenal, planes Claro. estratégicos que sean a más de 5 años, ¿no? Exactamente. Sí, igual, digo, también es importante resaltar, y me hago cargo como militante del campo nacional y popular, que digo, tampoco hemos estado a la altura de los debates, ¿no? Como esto decíamos, en relación a la seguridad, y tampoco estuvimos a la altura de los debates en relación a la edad de punibilidad y a la reforma del régimen penal juvenil, porque también nuestros propios representantes políticos siempre han sido muy punitivos. Digo, no hubo, perdón, esto como en el variopinto político y dentro también del campo nacional y popular, los proyectos de leyes, las propuestas que hasta, digo, Massa, sin ir más lejos, Bernie, digo, todos los representantes nuestros también siempre han ido hacia esto de bajar la edad de punibilidad, más penas, más duras, ¿no? Entonces digo, los representantes dentro del campo nacional y popular que hablan de seguridad, las voces que se terminan imponiendo siempre son esas. No, esto con respecto a que no dimos por distintas cuestiones el debate, me parece que después termina habilitando esto de que un pibe de 8 años, lo más probable es que en lugar de estar en la primaria esté afanando, me vaya a afanar a mí a las 4 de la mañana cuando estoy esperando el colectivo para ir al trabajo. Y está bien que ese chico pase el resto de su vida adentro, porque la agenda, más los medios de comunicación y nosotros que no dimos el debate por una serie de cuestiones, por encontrarnos muy, muy cómodos
en una posición ideológica, fue un caldo de cultivo que terminó creciendo hasta que terminamos debatiendo si un pibe de 8 años tiene que pasar el resto de su vida preso o no. Sí, sí, totalmente. Por eso digo, me parece que lo que se perdieron son como las preguntas nodales y las que hacen base a esta discusión, ¿no? Porque después terminamos detrás de la zanahoria de cuál es la edad. Y la edad es 15, es 16, es 8, ¿no? Como, bueno, pero no es solo la edad, ¿no? Por eso digo, todo este contexto. No, debatir todo también. Buena Claro. educación, salud, que tenga documento, que los padres tengan trabajo, que pueda acceder a una vivienda digna, es todo, no es nada más que la edad. Igual es un contexto muy particular el que vivimos, digo, no es una época, digo, vivimos momentos bastante desquiciados, ¿no? Yo el otro día me pasó de que chicos me decían, bueno, pero ¿por qué voy a tener que ser responsable con lo que digo si nosotros tenemos nuestro presidente que dice lo que se le canta? Digo, bueno, no transmitamos los ejemplos malos, digo, busquemos otro ejemplo más interesante que podamos transmitir otro tipo de valores. Pero en definitiva lo que sucede en general es que vivimos un mundo bastante particular, convulsionado, donde los chicos ahora se organizan para ver si, el otro día estaba el ejemplo de una escuela, cómo se utilizó ese ejemplo para, o sea, el ejemplo, el estereotipo del juvenil o adolescente se organiza para matar, se organiza para robar, se organiza para esto, sin importar el sector social, bla, 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 y eso es un poco mentira, digo. Pasó el caso de los chicos los Radbir, que asesinaron a palos a un chico en Villa Gesell, y bueno, están con un sistema preferencial en la cárcel, no están en un pabellón común con todos los demás presos. Bueno, Digo, es el caso de los hijos del poder del oeste que actúan libremente en Hurlingham a la salida de los boliches. y que los detuvieron ahora y que están porque fue un escándalo mediático. Bueno. Las imágenes están reventando como si fuera el pibe de Villa Gesell, reventando a patada entre una patota, un chico que reclamó porque le vendieron. Bueno, en la ciudad que venden mesas de boliche y estafan de esa manera. Hay un patrullero al lado y ni siquiera intenta separarlo. complejo. Sí, sí, por eso digo, me parece como que cada uno de los temas abre un montón de aristas a debatir, ¿no? Pero para mí principalmente tiene que ver con esto, con un análisis, digo, no olvidarnos de los datos, como decíamos, estadísticos, cuantitativos, ¿no? Como seguir firme discutiendo con esto de, ojo que la cantidad de delitos cometidos por los chicos menores de 16 años es mínimo, ojo que no son de gravedad en su mayoría, obviamente que cada caso de gravedad importa, ¿no? Pero si uno va estadísticamente no tiene un gran impacto como para que justifique el nivel de avanzada tan fuerte del punitivismo que tiene, pero también tener en cuenta todo el otro contexto, ¿no? El contexto de punitivismo en general, porque no está exento el nuevo cambio que quieren hacer del régimen penal juvenil, no está exento de ese contexto donde esto, ¿no? Se aumenta la reiterancia y residencia, donde está la ley antimafia, donde las fuerzas de seguridad están en nuestras calles. Otra cosa que no dije y es importantísima, digo, nosotros discutimos la seguridad y la verdad es que todo esto también que sucede y que lo estamos discutiendo si se va a habilitar legalmente o no, nosotros, digo, los que caminamos, habitamos los barrios populares, sabemos que las fuerzas de seguridad ya ejercen ese tipo de violencia con nuestros pibes y pibas en los barrios, ¿no? Entonces, también es como que, bueno, es darle un marco legal a algo que de hecho ya sucede también, y eso es otro debate nuevo que se abre. Y otro foco fundamental, esto que decíamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el contexto social. Si estamos hablando que más de la mitad de nuestros pibes y pibas son pobres, bueno, ¿qué futuro le estamos otorgando a esos adolescentes, a esos niños para el día de mañana? Digo, el único futuro que tenemos es, bueno, que vayas preso y que ahí encuentres tal vez la posibilidad de educarte, ¿no? Si uno va, y con esto cierro, si uno va y analiza todos los proyectos de ley que hay ahora que está nuevamente en boga esto de... nosotros decíamos otra vez sopa porque como dijo el gran Quino en Mafalda, cada vez que hay un problema, cada vez que hace algo hay que bajar la edad de punibilidad, ¿no? Entonces otra vez sopa. Y si uno analiza cada uno de esos proyectos,
es muy llamativo también como la mayoría son proyectos que ya fueron presentados previamente, pero no con el nivel de crueldad que tienen ahora, ¿no? Entonces, en los puntos ejes que uno podría analizar, la edad mínima de responsabilidad, la cantidad de penas que se dan, los modos de pena, etcétera, en todos hay un recrudecimiento de lo que se planteaba hace 5 y mucho más hace 10 años atrás, ¿no? Y hasta han vuelto retóricas que pensábamos que ya estaban perimidas, como por ejemplo hablar de menor delincuente, que eso en el paradigma de derechos uno dice, bueno, esto ya no existía. Hay proyectos que hoy se presentan como reforma del menor delincuente, ¿no? Entonces, digo, todo esto está dentro de este contexto que estamos viviendo, como vos decías, ¿no? También de este presidente que tenemos y de las barbaridades y barrabasadas que dice, pero entonces es, de vuelta, un análisis más profundo, más complejo, en donde todas las aristas tienen que ser tenidas en cuenta. Acá tenemos un mensaje de Raquel Heredia. Ah. Que dice, como siempre, Ana Paula, tu precisión y profundidad de la información no se escucha en ninguna radio. Además del aporte de Marcelo, de los muchachos, que le da el complemento perfecto. Un abrazo Y grande, aclara Raquel. después que dice que el que roba un celular es un delincuente y el que roba millones es un funcionario brillante. Así es. Bueno. Gracias, Raquel, siempre por sus palabras. Bueno, Ana, muchas gracias. ¿Algo más que haya quedado colgado para decir? No, hay un montón más, pero seguiremos adelante. Dale, vamos con la pequeña cortecita y vamos.